Hoy vamos a ver lo que es la máquina humana. Escrito está que el ser humano a través del tiempo ha buscado conocerse a sí mismo. Incluso la cultura griega en sus, digamos, iba a decir templos, pero no realmente venían a ser ciertos lugares que utilizaban para adquirir sabiduría, ágoras y cosas por el estilo. Escribía nocete ipsum, que indica conócete a ti mismo, porque ellos sabían perfectamente que en la medida que un ser humano se iba conociendo a sí mismo, iba conociendo el mundo que le rodea. Entonces, ciertamente, el ser humano siempre ha buscado conocerse a sí mismo, conocer su interior. Pero en la actualidad, el ser humano de tipo intelectual, o sea, los que poblamos hoy en día este planeta, creemos que tenemos la sabiduría de la creación, hasta intentamos ir a otros planetas, hasta pretendemos controlar el mundo que nos rodea, nos consideramos con la sabiduría de cómo transformar esta creación que nos rodea. Más bueno, en el aspecto externo cada vez vemos pues que básicamente nos estamos acabando este planeta y su dicha sabiduría pues resulta que no es tal. Pero bueno, vamos a hablar del aspecto interior. Vamos a darnos cuenta que el ser humano no tiene la sabiduría de lo que está pasando en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no tiene control de su interior, se la pasa reaccionando a todos los estímulos del exterior. O sea, hoy en día una persona, apenas llega alguien y le dice que se quite o que se mueva, y entonces esa persona muy probablemente se moleste y se enoje, quítate tú, ¿por qué me quito yo? O apenas si le dice, no, qué guapo, qué guapa, y ese ser humano ya se siente que ya ligó, o incluso además con que te le quedes viendo a una persona, a veces es más que suficiente para que se moleste, para que se enoje, para que se altere. Y entonces hoy en día lo vemos como algo común. Digamos, pues sí, pues es que ¿por qué me andan ofendiendo? ¿Por qué alguien llega y me insulta? Entonces lo vemos como si fuera algo común. Pero no es normal. Vale la pena diferenciar entre lo que es común y lo que es normal. Normal sería que una persona mantuviera un equilibrio en su interior, les decía, como un lago tranquilo y transparente, no que cualquier cosa que devenga del exterior es más que suficiente para hacernos molestar, luego para hacernos contentar, luego para hacernos molestar otra vez. Si alguien llega, por ejemplo, y nos dice, no, usted tiene dientes como de camello, no, peor que de camello, ¿cómo cree que se sienta esa persona? Pues mal, ofendida. ¿Y creen que eso sea correcto, que se sienta ofendida? Pues sí, pues que me está ofendiendo mis pobres dientes. Pues no. Porque entonces, insisto, cualquier persona tiene control sobre nosotros. Decimos así, como si fuéramos una guitarra, que alguien llega y toca una canción y luego otra persona llega y toca otra canción. Entonces, insisto, es común, pero no es normal que eso suceda todo el tiempo. Y no solo eso, a lo mejor en ese momento nos quedamos callados, pero en nuestro interior, hablando de la clase pasada con respecto a la mente, lo seguimos recordando, nos seguimos acordando, ay, ese fulano, ¿quién es para andarme diciendo que tengo dientes de camello? Pero no le dije nada para que vea que no me afectó. Y claro que le afectó, todavía se sigue acordando y cada que se acuerda, sigue generando las mismas emociones, sigue generando el mismo desequilibrio emocional. Y cuando ve a sus amigos o amigas, puede ser que les siga diciendo eso. ¿Por qué? Porque es lo que está vibrando en la mente y los ve y les dice, no, fíjate que un hijo de su quién sabe qué me dijo que tenía dientes de camello. No, pero le dije que quién sabe qué. Y cada que le platica a los demás, sigue repitiendo las mismas emociones en su interior. A veces les digo, el ejemplo es como el que perdió un billete a lo mejor de 500 en la calle. Pueden pasar años y todavía se siguen acordando y todavía siguen sufriendo cada que pasan por esa calle el día que perdieron el billete de 500 pesos. Y el problema no es acordarse, claro que no.
pues hay memoria y la memoria es correcta. El problema es que cada que nos acordamos trae consigo las mismas emociones, el mismo desequilibrio en nuestro interior, siendo que estábamos muy tranquilos caminando por la calle, o deberíamos, y cada que nos acordamos, pues nos estresamos o nos molestamos, nos causa malestar porque ya nos volvimos a acordar del billete de 500 que perdimos hace como 2 años. Entonces, ciertamente necesitamos observar nuestro interior. Entonces, consideramos que tenemos sabiduría del mundo que nos rodea, mas olvidamos completamente lo que sucede dentro de nosotros. La verdadera sabiduría es en la medida que un ser humano va conociéndose a sí mismo. Porque en la medida que un ser humano se conoce a sí mismo, conoce a los demás y el mundo que le rodea. Las gentes pretenden cambiar a la sociedad a través de normas morales, ética, pero se olvida que la sociedad está formada por individuos y mientras el individuo no cambie, pues es obvio que la sociedad no va a cambiar. Pretendemos cambiar de afuera para adentro, o sea, a través de normas, reglas, que no hagas esto, que no hagas aquello, que agarra la taza así, que agarra la taza de esta forma, que use este tenedor, etcétera, etcétera. Pero realmente a través de esas normas el ser humano sigue siendo el mismo en su interior y lo que tenga en su interior es lo que va a mostrar hacia el exterior. Aunque nos vistamos de traje, nos peinemos y nos pongamos perfume, siempre vamos a mostrar afuera lo que dentro tenemos. Les diré que una persona, aunque tú la veas así muy trajeada y muy arreglada, y de lejos digas, oh, se ve como que bien vestido, uno diría todo un caballero, una persona formal. Pero hace falta que diga 10 palabras para que uno se dé cuenta qué clase de persona es. A lo mejor sí es una persona formal, pero eso rápidamente te vas a dar cuenta desde cómo te saluda una persona. Te das cuenta qué clase de persona es. Incluso en el saludo hay gente que apenas tiene la mano así toda aguadita y apenas les agarre, sientes como que hasta que se te resbala la mano. Que indica, pues no hay fuerza. O hay otro, válgame el cielo, pues ni que estuvieras jugando Matatena o algo por el estilo. Pues no, un saludo debe ser formal, firme. ¿Por qué? Porque es lo que uno debería tener en su interior y es lo que debe mostrar hacia el exterior. Alguien que de entrada te saluda así con la mano toda aguada, pues falta seriedad, falta rectitud. Pero bueno, no, más adelante, de hecho vamos a hablar, incluso la mano refleja bastante del comportamiento y características de una persona, es la quiromancia. Antiguamente los caballeros auténticos, en la época medieval por ejemplo, usaban un guantes y no era porque les diera frío, sino porque sabían que si una persona observaba detenidamente tu mano, sabía tu comportamiento, sabía tus características, sabía en qué flaqueas, en qué eres fuerte. Podías conocer a una persona con verle la mano. Con sentirle la mano puedes darte cuenta si es fría, si tiene los dedos largos, si tiene los dedos cortos, si tiene los dedos anchos. Refleja perfectamente el comportamiento de una persona. También su mismo rostro, pero bueno, las manos también se puede evidenciar ese proceso. También más adelante vamos a hablar de la quiromancia. Pero bueno, entonces regresando a la cuestión, el ser humano carece de la sabiduría de su interior, carece del conocimiento de lo que está pasando en su interior y se la pasa reaccionando a todo el exterior. Por eso el maestro analiza al ser humano como una máquina, por eso de máquina humana. Porque una máquina presionas un botón y se prende, presionas otro botón y se apaga, presionas otro botón y avanza, presionas otro botón y hace distintas características como una máquina. Así el ser humano, presionas una cosa y avanza, alguien llega y le dice otra cosa y se molesta, alguien le dice que no te creas y ya se le quitó la molestia, llegas y le das dinero y ya está bien contento, llegas y le quitas el dinero y otra vez ya está triste. Así como una máquina en la cual pues básicamente cualquiera la puede controlar. Pero a diferencia de una máquina, nosotros tenemos una esencia o conciencia. Una máquina jamás se va a preguntar qué objetivo tiene en esta creación, quién es en realidad. Una máquina no tiene esa capacidad de observarse a sí misma y de conocerse a sí misma.
Sí podrá observar el exterior a través de una cámara, etcétera, pero una máquina no tiene esa conciencia o esencia como para observarse a sí misma y conocerse a sí mismo, percibirse a sí mismo. Mientras que nosotros sí, lamentablemente, esa esencia o conciencia normalmente no se nos ha educado a despertarla. Entonces, por lo regular, no impactamos nuestra conciencia. Y entonces, por lo regular, no nos observamos a nosotros mismos. Y únicamente actuamos como una máquina. Y en el fondo, hasta una máquina sabemos qué objetivo tiene. Hasta los elementos, ¿qué objetivo tendría este borrador? Borrar. ¿Qué objetivo tendría la taza? Pues obtener en este momento mi café. ¿Qué objetivo tendría esta cajita? Pues guardar los cerillos. ¿Y entonces qué objetivo tenemos nosotros? Dormir, comer, reproducir. ¿Será? Hacer No, dicen por ahí, hay que, ¿cómo va? Tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Creo que son lo que se maneja, que son los objetivos que tenemos. Pero ciertamente ese no es el objetivo por el cual estamos en esta creación. No dudo que sean elementos, algunos muy placenteros, algunos que nos den mucha alegría, mucha satisfacción, sí, y no es que sean equivocados. Sin embargo, no es el objetivo por el cual estamos en esta creación. Prácticamente, pues nos la pasamos trabajando toda nuestra vida. Y pues no venimos a esta creación nada más a trabajar. Porque algunos vienen a tener dinero, pues no, realmente igual no lo gastamos, lo ganamos, lo gastamos, lo ganamos, lo gastamos y al final como que hasta salimos debiendo porque no acumulamos mucho dinero, más bien nos vamos endeudados. Pero bueno, ciertamente tenemos, insisto, una esencia, una conciencia que debiera de ser del Padre. Y esta precisamente el objetivo es regresar nuevamente por donde venimos, con la sabiduría de esta creación. Pero bueno, esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase, que es una de las más importantes, que es la del despertar de la conciencia. Es la clase del día viernes, hoy es miércoles, sí. La vamos a ver la próxima clase, el despertar de la conciencia. Hoy entonces vamos a ver cuáles son los valores energéticos que tenemos en nuestro cuerpo físico, porque el ser humano no ha aprendido a cuidar sus valores energéticos. El ser humano confunde pues su cuerpo físico con algunos aspectos como el tiempo. Si vemos a una persona, por ejemplo, ya con su vehículo físico agotado, cansado, deteriorado, pues algunos digan, bueno, pues es que tengo 60 años, tengo la sabiduría del tiempo que tengo viviendo en esta creación. Y yo seguido le digo a la gente, bueno, pues a ver, aquí pónganme sus 60 años, aquí pónganme dicha sabiduría. Y en el fondo, pues no. En el fondo les diré que aquí no existe el tiempo. Vivimos en el presente, vivimos en un constante presente y de hecho se le conoce como la ley de la momentaneidad. Esto quiere decir que vivimos en un eterno presente, por así verlo. Lo que sí podemos ver es el resultado de la cristalización celular. Y por ese motivo es que vemos algunos vehículos físicos más deteriorados, otros menos deteriorados, algunos con más pelo, otros con menos pelo. Algunos pueden correr una cuadra, otros no pueden correr ni 3 pasos. Eso se debe a que no hay células, no se están reproduciendo dichas células y entonces se deteriora nuestro cuerpo físico. Y para que esas células se sigan reproduciendo y multiplicando se necesita de valores energéticos. Algunos se lo atribuyen a la genética, algunos hablan del ADN, algunos exageran la cuestión de la alimentación. Ciertamente la alimentación influye mucho en el desarrollo del vehículo físico, no lo dudo. De hecho vamos a ver una clase completa que es el aparato transformador de las energías, el aparato digestivo. Pero en el fondo, quien tiene valores energéticos, sus células se siguen reproduciendo. Quien no tiene valores energéticos, pues sus células van muriendo, ya no se reproducen y empieza a generar consecuencias en nuestro vehículo físico. Y no solo en el aspecto físico, sino obviamente también en nuestros órganos.
Hay gente ya no le funciona el hígado, ya no le funciona el riñón, ya no le funciona el páncreas, etcétera, 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 porque esos órganos carecen de valores energéticos. Entonces, lo que aquí podemos ver en esta parte física no son los valores energéticos tampoco. De hecho, no vemos la energía, no vemos la luz. Les decía, no vemos la gravedad que nos atrae, vemos cristalización celular. Entonces, es el resultado de los valores energéticos. De tal forma, tenemos que aprender a cuidar nuestros valores energéticos. Antiguamente, la gente cree que conforme avanza la ciencia, vamos viviendo más y con mejor calidad de vida, pero no, realmente está sucediendo todo lo contrario. Cada vez vemos más enfermedades y a más temprana edad. Hoy en día ya vemos niños que les da cáncer. Tienen 6 años y ya con cáncer los niños. Esto se debe también, y vamos a hablar a fondo, que el vehículo físico de ese ser humano ya no se desarrolla correctamente, en gran parte a raíz que los padres tampoco tienen valores energéticos suficientes para poder formar a un ser humano correcto con valores energéticos, y entonces pues desde pequeño ya hasta cáncer les da a los seres humanos. De hecho, les diré que el cuerpo físico de un ser humano se termina de formar físicamente hasta los 21 años. O sea, los valores energéticos de un ser humano están haciendo todo lo posible por formar ese ser humano y lo terminan de formar a los 21 años. Ya obviamente después de los 21 años pues se va continuando. Pero por ponerles un ejemplo, si les estaba cambiando la voz, ya a los 21 años ya no les va a cambiar nada. Porque ya se terminó de formar ese ser humano. Si esperaban que todavía les cambiara la voz después de los 21, no, ya no va a cambiar. Porque ya se terminó de formar ese ser humano. Y a lo que voy con ese ejemplo es que muchos seres humanos desde antes de los 21 años ya están embarazadas, damas, mujeres. Y entonces de por sí su cuerpo físico todavía no se ha terminado de formar y ahora está formando otro cuerpo físico dentro. Entonces definitivamente carece de valores energéticos tanto la madre que lo está formando como el feto que se está formando a esas alturas. Y entonces va a traer como consecuencia un cuerpo, un vehículo físico con bastantes carencias energéticas, y entonces sus órganos pues son más susceptibles a generar distintas enfermedades a raíz que no tienen valores energéticos. Pero bueno, me quedaba en el caso de que hoy en día supuestamente vivimos más y con mejor calidad de vida. Pero si viéramos algunos censos y observáramos, por ejemplo, en la época medieval, se hablaba y era más común que hubiera gente que vivía 100 años, 120 años, no era desconocido que había gente que vivía bastante tiempo y con fuerza, no que hoy en día pues llego a los 100 años pero ya no le funciona el páncreas, ya no le funciona el hígado, y ya casi está conectado todo el de una máquina. Bueno, pues en esas características no vamos que pueda vivir 150, pero en pedazos. No, antiguamente había gente, incluso daba el ejemplo, los caballeros antiguos cargaban una armadura, una espada, un escudo. Imagínense todo lo que pesaba eso, y tenían que enfrentarse a otro ser humano. Ciertamente tenían bastante fuerza. Hoy en día pónganle a alguien a cargar 20 kilos, un costal de naranjas, una arpilla de naranjas normalmente es de 50 kilos. Y quiero ver quién carga una arpilla de naranjas. Es raro quien tenga la capacidad de cargarla. ¿Por qué? Porque cada vez nuestro cuerpo es más débil. Cada vez hay pues mayor degeneración en nuestro cuerpo físico. Y esto gran parte se debe a que cada vez un elemento en nuestro interior roba más valores energéticos, que me refiero a nuestros defectos psicológicos. Cada vez hay más robo de valores energéticos y entonces nuestros cuerpos pues cada vez están más deteriorados, cada vez hay menor capacidad. Entonces hoy vamos a ver, existen 7 valores energéticos en nuestro cuerpo físico, que están relacionados sí con lo que algunos llaman los 7 chakras o padmas, pero hoy no lo vamos a ver desde ese punto de vista. Más adelante lo vamos a ver desde ese punto de vista, sí tiene que ver, pero hoy vamos a verlo más práctico. Existen 7 centros energéticos en nuestro cuerpo humano,
dos se les conoce como centros superiores, porque estos dos últimos solo pueden ser utilizados por la conciencia, no pueden ser utilizados por el ego, mientras que los 5 de abajo pueden ser utilizados por la conciencia, pero también pueden ser utilizados por el ego, y comúnmente el ego, nuestros defectos, son los que los utilizan. Los superiores se corresponde con el emocional superior y el mental superior. Los vamos a ver también en la próxima clase del viernes. Los 5 inferiores entonces son el intelectual, el emocional, motor, instintivo y sexual. Sí, todos. Estos son los 5 centros energéticos que utiliza nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, no es lo mismo los valores energéticos que utilizo para mover la mano. Estoy usando un valor energético. A los valores energéticos que puedo estar utilizando al pensar, también estoy utilizando un valor energético, pero es un valor energético distinto. Entonces es importante cuidar estos 5 valores energéticos. Y antes de que se me olvide al final de la clase, tengo que explicar cómo vamos muriendo en tercios. Pero vamos anotando a ver si se me olvida. Bien. El centro intelectual, por lo regular, ¿cómo lo gastamos? Obviamente que es correcto usar esos centros energéticos. El problema es cuando los gastamos en exceso. Entonces, una persona que gasta en exceso el centro intelectual, pues bueno, de chicos, pues sí se aprenden todo de memoria. Un niño se aprende todo de memoria. Le pones a aprenderse un poema y se lo aprende de un día para otro. Pero alguien ya de 30 años, 40 años, que le pongas a aprenderse algo de memoria, no se lo aprende. ¿Y por qué? Porque ya no tiene la misma cantidad de valores energéticos que tiene un niño. Entonces, por lo regular, una de las principales formas en que lo gastamos es permitir que nuestra mente genere pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, tras pensamiento. De tal forma que no hay paz en el ser humano ni un instante. Obviamente estamos gastando en exceso los valores del centro intelectual. Entonces vamos a llegar a los 40 años y ya a veces ya no nos acordamos, ni algunas personas ya no se acuerdan ni dónde viven. ¿Por qué? Porque tal es el exceso de desgaste energético, pues que ya no se va a recuperar esos valores energéticos. Entonces ya genera enfermedades conocidas como Alzheimer y algunas otras enfermedades donde ya las gentes ya no se acuerdan de nada. Si ustedes observan, por ejemplo, alguna persona cuya actividad sea, por ejemplo, estar sacando cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, y lo quiere hacer todo pues en la mente, es muy probable que esa persona en 20 años ya no tenga esa capacidad. Ciertamente, pues si nuestra actividad es estar sacando cuentas, pues tenemos calculadoras. Entonces ya no gastamos en exceso el centro intelectual, pues sencillamente está la calculadora, son 40 pesos. 50. Entonces ya no gastamos en exceso el centro intelectual. Entonces la manera de ahorrar estos valores energéticos es aprendiendo a serenar la mente, a no permitir ese estado, decíamos, de mente veleta. También hay gente, no es que sea equivocado leer, pero hay gente que lee un libro y luego otro y otro y otro y otro. Y si tú les preguntas, oye, ¿qué decía el primer libro que leíste? ¿Quién sabe? Ya ni se acuerda quién era el protagonista, ya ni se acuerda de qué se trata. ¿Por qué? Porque bueno, fue borrando más y más y más información de tal forma que ya no se acuerda de nada. La manera correcta, por ejemplo, de trabajar el centro intelectual sería, y pues de hecho va relacionado con el mental superior, sería que toda la información que recibimos intelectualmente fuera acompañada de la conciencia. Esto quiere decir que haya comprensión de lo que estamos leyendo. Hoy en día leemos como si fueran carreritas y pues queremos acabarnos el libro, sea cual sea, rápido y lo más veloz posible. Entonces esto va generando que más que comprensión vamos memorizando las cosas y eso, repito, no ayuda al centro intelectual. Todo lo que uno lea debe ir acompañado de la comprensión. Como las mismas tablas de multiplicar, las aprendemos de memoria sin comprenderlas.
Nada más que 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45. Y entonces tú le preguntas, ¿y 5 por 3? Ah, déjame, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Ah, es 15. Si les preguntara 7 por 8, y porque es una cancioncita que tenemos memorizada, nos lo tenemos aprendido como una cancioncita, insisto, pues 7 por 8, 50. 7 por 7, 40. Pero no hay comprensión de lo que estamos diciendo, realmente no sabemos por qué, sencillamente, pues así va la canción, y así lo repetimos, que 9 por 7, Entonces, 63. Gracias a la canción. Así es la canción, pues sí. Se pegó. Pero a lo que voy es que no hay... Claro, sí, no lo dudo, y insisto, la educación que hoy en día se nos da es de lo peor que hay. 12 por 4. ¿Manda? 12 por 4. 48. Pero insisto, no es porque me lo sepa en una canción, sino porque hay una lógica en los números y entonces los separo para poder resolver esa operación. No porque nunca me aprendí la canción de la tabla del 12, yo me quedé en la del 9. Ya cuando hoy en día ya van por la del 12, creo que ya la canción del 12 se la tienen que aprender. He visto que la del 11 es obvia, pero ya andan por la del 12. Pero bueno, lo que voy es que eso va dañando el centro intelectual porque no hay una comprensión de lo que tenemos adentro. Sencillamente lo aprendemos de memoria y lo seguimos repitiendo. Entonces, para ahorrar esos valores energéticos debemos luchar porque la mente esté serena, porque la mente esté receptiva, y así no nos la pasaríamos gastando valores del centro intelectual. El centro emocional se gasta, obviamente, bueno, primero que nada, es el que usamos para generar emociones. Gracias también a ese centro energético funcionan los órganos que tenemos más o menos a estas alturas, que se le conoce el plexo solar. Es cierto. Ese es el plexo cardíaco y este es el plexo solar. Todos los órganos a esta altura trabajan gracias al centro emocional. Y lo utilizamos para generar emociones. Pero hoy en día el ser humano gusta siempre de estar emocionado. Ya hasta lo ven como algo común estar siempre emocionado. Y entonces vamos y buscamos en las películas que nos genere emoción. Vemos por ejemplo, algunas damas, la telenovela. Si ustedes observan cómo se comporta ahí cuando está la telenovela, pues casi estamos agarrados así de las uñas porque van a matar a José Alfredo y porque luego resulta que revivió y luego resulta que lo van a volver a matar y luego que se va a morir su hijo y que aparece el hijo perdido. Y vemos entonces como la Rosa de Guadalupe, como a la señora le pasa de todo. Y entonces casi le dan ganas de llorar a las personas. Obviamente estamos gastando el centro emocional y de manera absurda. ¿Por qué? Porque son cosas completamente falsas. Pero a pesar de que sabemos que son falsas, nos genera un desequilibrio emocional. Entonces de por sí es absurdo. O sea, me queda claro que en el mundo real hay distintos eventos que nos generan emociones. También es equivocado. Deberíamos aprender a mantenernos serenos. Que si se murió el perrito, pues no hacer un escándalo porque se murió el perrito. Sencillamente, bueno, pues se murió el perrito, ni modo, hay que irlo a enterrar. Pero no por eso vamos a hacer un escándalo y vamos a chillar y vamos a hacer un argüente porque se murió el perrito y gritar, ¡ay, se murió! Y hay gente que hasta se desmaya porque se murió el perrito. Obviamente estamos gastando el centro emocional y no es correcto. Pero ya el colmo son las telenovelas, por ejemplo, que son completamente falsos. Pues eso ni siquiera es real y a pesar de eso nos mueve el centro emocional. Pero ahí también podría caber la música. La música que escuchamos genera que el ser humano tenga un centro emocional desequilibrado. ¿Por qué? Porque la música que hoy en día hay a nuestro alrededor nos habla de odio, de corajes, de la rata de dos patas, de que me voy a desquitar, de que me voy a vengar. Entonces, obviamente, aquella música genera emociones en el ser humano, genera un desequilibrio en el centro emocional. Y entonces esa persona ya desequilibrado su centro emocional, cualquier cosa que le digas, se va a molestar, se va a enojar, no sabe ni por qué se molesta.
pero se molesta. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en su centro emocional. Que si está escuchando, no sé, algún grupo y el grupo dice que me abandonaste y que me pusiste el cuerno y que te fuiste con otra o con otro, y entonces llegamos con la pareja y casi nos dice, tú que te fuiste con otro, con otra. Pues si yo estoy aquí. Bueno, pues es que es lo que estoy escuchando y son las emociones que está generándole esa canción. Les puedo asegurar que no está emocionado un ser humano escuchando la canción o en la telenovela y de repente llegamos y ay, bueno, vamos a comer y le apagas la tele. Les garantizo que en esos momentos no, bueno, pues ya se acabó la novela, ya hay que dejar de sufrir, ya vamos a comer tranquilamente. Pues claro que no, porque ya generó un desequilibrio en el centro emocional. Y si le apagas la tele con ese desequilibrio, les garantizo que les va a ir como en feria. ¿Por qué? Pues porque va a reaccionar emocionalmente. Las telenovelas por un lado, por otro lado vemos a la gente con los susodichos, el fútbol, o en general distintas películas o elementos que nos hacen más emocionales. Vemos, por ejemplo, algunas revistillas de lo descuartizaron, lo descabecharon y lo pusieron en una camioneta todo revuelto y hecho pedacitos y le ponen las fotos. ¿Qué creen que está generando eso? Pues obviamente gente más emocional. Decimos hoy en día, agarras el periódico y le das vuelta y escurre sangre. Genera aspectos emocionales en el ser humano. Bueno, obviamente hay que buscar mantener un equilibrio en el centro emocional para no gastar esos valores energéticos. Por un lado, de hecho, debemos buscar emociones superiores. Las emociones superiores son aquellas que generan equilibrio, generan armonía en el ser humano. Por ejemplo, la música clásica genera equilibrio, genera cierta paz. Una emoción superior genera, de hecho. Y entonces tiene que ser recibida por la conciencia. Ir a caminar al campo, a la naturaleza, ir al bosque, genera emociones superiores. Genera armonía, genera paz en el ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se fue a acampar o al campo, a la naturaleza? Y de preferencia si pudieran esconder y aventar el celular para olvidarse completamente de todo lo demás. Sería muy bueno para que aprendiéramos a estar en relajamiento, en equilibrio, a separarnos del estado pues de desequilibrio en el que comúnmente vivimos. Pero bueno, así fomentamos las emociones superiores y obviamente buscando seleccionar nuestras emociones. O sea, no buscar aspectos que ya sabemos de por sí que nos generan un desequilibrio emocional. Me queda claro que si vamos al tianguis no podemos escoger la música que va a poner el que vende las verduras. Pero sí podemos escoger la música que ponemos en nuestra casa. Sí podemos escoger la música que ponemos en el carro o en el trabajo. Esa probablemente sí la podemos escoger. Y bueno, pues ya ni modo con toda la que no podemos escoger. Pero sería muy bueno, insisto, que seleccionáramos nuestras emociones, hablando en cuestión del centro entonces emocional. Quien gasta el centro emocional en exceso, cuando va pasando el tiempo ya no funcionan los órganos que mencioné relacionados al centro emocional. En nuestro país, más que ser intelectuales, que sí lo hay, claro, pero somos más bien emocionales. Por eso es que por lo general el ser humano en este país muere de aspectos relacionados al centro emocional. En otros países mueren más de aspectos relacionados al intelecto. El Alzheimer les da mucho. En otros países, en este sí da, pero se mueren más de diabetes, se mueren más de aspectos del hígado, del riñón, del páncreas, insisto, porque no trabaja correctamente el centro emocional. Somos muy emocionales. También aspectos picosos, de eso lo vamos a hablar más a fondo, pero sí, la comida muy picante también nos hace de por sí más emocionales. La gente que llena los estadios de fútbol, pregúntenle si les gustan cosas picantes y puedo garantizarles que les gusta lo picante. Es muy característico de alguien emocional. Todavía no prueban la comida, ya están poniendo sal. Genera aspectos muy extremos, muy azucarados, genera comportamientos muy emocionales. La comida tiene mucho que ver también.